Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos los detalles de esta esfera con la carita de un muñeco de nieve, un personaje muy popular en estas fiestas decembrinas. Es parte de una colección de 3 esferas y aquí arriba les voy a colocar la tarjeta con el enlace para que realicen el patrón base con el que están hechas las 3. Esta esfera está hecha a crochet con hilaza de algodón y mide 10 centímetros desde la base hasta la punta del sombrero. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar para realizar los detalles de nuestro muñeco de nieve serán hilaza de algodón en color negro, rojo, un poquito de naranja, también un poquito de color rosa claro, y para el moño ya será el color de su elección. Yo escogí un verde hoja. Esta hilaza es de un grosor de 2 milímetros para poder ocupar un ganchillo de metal del número 2. Un seguro como marcador de nuestras vueltas, pinzas, aguja, canevá, tijeras, un poquito de fibra sintética para poder rellenar el sombrero y un pedacito de plástico o tapa que ya no utilicen, de estas de crema o de yogurt, para nuestra base del sombrero. Comenzaremos a hacer el sombrero con la hilaza en color negro. Realizo un anillo mágico de 8 puntos. Enderezo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Para mi fila número 2, en el primer punto que hice, realizo un aumento. Voy a colocar el marcador de mi vuelta en el primer punto que hice. Y durante toda esta fila voy a realizar un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 16 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra que es la del anillo mágico para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que acabo de hacer, y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero. 2 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento. Y continúo haciendo lo mismo el resto de la fila hasta obtener 32 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos, ya hice el primero. 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento.
y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 40 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Ya hice el primero. 2, 3 y 4, y en el punto que sigue un aumento. Se repite 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, y en el punto que sigue un aumento. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 48 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente realizaré puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos todo alrededor. Ahora, antes de continuar, voy a marcar en el pedacito de plástico todo el contorno de nuestra pieza. Y una vez que ya la tengo marcada, la recorto. Continúo con la fila número 8. En esta fila voy a realizar un punto bajo por cada punto todo alrededor, pero tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Aquí coloco el marcador. Un punto bajo por cada punto, solo con la hebra de atrás. Continúo con la fila número 9. En esta fila ya voy a tomar las 2 hebras del punto, el punto completo. Hago mi primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y hasta la fila número 11, solamente puntos bajos, ya tomando el punto completo. 3 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con mi fila número 12. En esta fila hago un cambio de color. Me quedo a la mitad del proceso de mi punto bajo. Tomo el siguiente color. Y con este termino mi punto bajo. Aquí en la parte de atrás voy a tomar estas 2 hebras y hago un par de nudos. Coloco el marcador porque este es mi primer punto. Y durante toda esta fila y la fila número 13 realizaré solo puntos bajos. 2 filas de puntos bajos y continuamos. Continúo con la fila número 14. Para esta fila realizaré un cambio de color.
haré un punto bajo, pero solo tomando la hebra de enfrente. Ahí. Voy a tomar el color negro y con este termino mi punto bajo. Aquí marco el inicio de mi vuelta. Y durante toda la fila solamente haré puntos bajos, pero tomando solo la hebra de enfrente de cada uno de los puntos. Ahora, la hebra en color rojo la voy a recortar, pero voy a dejar una hebra larga. Aquí ya puedo anudar. Y continúo haciendo mis puntos bajos con la hebra de enfrente todo alrededor. Continúo con la fila número 15. Realizo el primer punto. Aquí ya comienzo tomando todo el punto completo. Coloco el marcador. Voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el que sigue un aumento. Recordamos que ya utilizamos las dos hebras del punto. Se repite un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Un punto bajo y un aumento, y así continúo el resto de la fila hasta obtener 72 puntos bajos. Continúo con mi fila número 16. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente realizaré puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor, no haré ningún aumento. Y para terminar, en el punto que sigue, realizo un punto deslizado. Con una aguja vamos a cerrar, le hacemos un nudo por la parte interna y perdemos la hilaza por dentro del mismo tejido. Ahora, la fila que hicimos de puntos hacia atrás es esta que nos queda. Aquí se ven las hebras que quedaron por fuera. Esas las vamos a doblar hacia adentro. Nos va a ayudar a darle un poquito más de forma al sombrero. Para realizar las mejillas tomo la hilaza en color rosa y hago un anillo mágico de 6 puntos.
Enderezo los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. En el primer punto que hice, hago un punto deslizado. Dejo una hebra un poquito larga porque con esta vamos a coser a la cara y jalo. Tenso bien la hebra del inicio del anillo para que cierre bien. Y haremos una pieza más. Para realizar la nariz tomo la hilaza en color naranja y hago un anillo mágico de 3 puntos. Jalo la hebra del anillo para cerrar. Para mi fila número 2, en el primer punto que hice realizo un aumento. Me quedan 2 puntos bajos. 1 y 2. Aquí voy a voltear el tejido. Aquí al final debo quedarme con 4 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. En el primer punto realizo un aumento. Y después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí al final debo obtener 5 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Aquí en el primer punto hago un aumento. Y después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Al final de esta fila debo obtener 6 puntos bajos. Para terminar, en el punto que sigue hago un punto deslizado. Dejo una hebra un poquito larga porque con esta vamos a coser a la cara. Jalo. Ahora esta hebra del anillo mágico la tensamos bien. Y la podemos utilizar como relleno de la misma nariz. Ahora, para realizar el moño, ocuparé mi hilaza en color verde. Realizamos 31 cadenas. Ahora enderezo bien las cadenas y voy a tomar la primera que realicé. Hago un punto deslizado. Aquí subo con una cadena. Y voy a hacer un punto bajo por cada una de las cadenas.
Una vez que terminamos, tomo el primer punto que hice, hago un punto deslizado y subo con una cadena para comenzar mi segunda vuelta. A partir de aquí voy a hacer 4 filas más de puntos bajos, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Solo puntos bajos todo alrededor, tomando solo la hebra de atrás. Y vamos a hacer 4 filas. Cada vez que terminen una vuelta, nos vamos al primer punto que hicieron, hacemos un punto deslizado y subimos con una cadena. Y así seguimos con nuestros puntos bajos. Para terminar en el primer punto que hicimos de la última vuelta, hacemos un punto deslizado. Aquí voy a dejar una hebra bastante larga. Y corto. Ahora, primero por la parte interna, la hebra que nos sobra justamente del inicio de nuestras cadenas, la vamos a perder por dentro del mismo tejido. Colocamos la parte de la unión hacia atrás, justo por la mitad. Y con la hebra que dejamos, vamos a pasar por en medio. Vamos a tensar. Hay que tensar fuerte. Una vez que ya anudamos por la parte de atrás, no vamos a cortar la hebra porque con esta la vamos a coser. Ahora haremos los detalles. Vamos a colocar las marcas para las cejas. A partir del ojo hacia arriba voy a contar 3 filas. 1, 2 y 3. Y justo por la mitad del ojo es donde voy a colocar mi primera marca. 3 filas hacia arriba, pasando por en medio. La siguiente marca cuento 2 puntos hacia la derecha. 1, 2 y bajo una fila. Aquí coloco la que sigue. Lo mismo de este lado, ahora con un pedacito de hilaza en color negro y un nudo en la punta. Entro por cualquier otro orificio. Voy por la primera marca. Aquí es importante que se pase la aguja por una de las hebras ahí para que atore el nudo y no se vaya a salir.
voy por la siguiente. Salgo hasta donde tengo la otra marca. Bajo en la que sigue. Ahora aquí me voy a regresar a donde está el ojo. Voy a partir más o menos del punto que está lo más pegado a la orilla del ojo. Y voy a bajar. Me voy a separar un punto del ojo, solamente un punto, y voy a bajar justo en el orificio que sigue. Aquí nosotros empezamos la puntada a ras del ojo, vamos a bajar una fila, despegamos un punto y ahí es donde vamos a bajar la hebra. Ahorita salimos por cualquier otro únicamente para corroborar que esté en su sitio. Ahí está. Lo mismo haremos con esta. Despego un punto, bajo una fila, aquí subo a esta esquina donde empezamos. Estas fibritas las podemos quitar al final. Y aquí en esta esquina hago un nudo para terminar. Con cuidado, tenso, vuelvo a introducir mi aguja en ese mismo orificio y salgo por cualquier otro. Voy a jalar para que ese nudo se esconda. Corto a ras. Ahora, para colocar la nariz, voy a tomar la fila que está justo en medio de los ojos. Ese va a ser mi punto de referencia. Hasta ahí es donde tiene que llegar la nariz. Calculo el centro. Puedo ayudarme con un par de alfileres para que ya no se mueva. Voy a irme lo más pegado posible a la nariz. Antes de cortar, tengo que checar que sí haya tomado todos los puntos. Y aquí al final cierro con un nudo. Y el resto de la hebra la puedo perder por dentro del mismo tejido.
Para realizar la boca, voy a tomar en cuenta la línea que pasa exactamente donde termina la nariz. Esa la voy a contar como una fila. 2 y 3, y justo por la mitad de la nariz voy a colocar mi primer marca. 1, 2 y 3 filas. Ahora cuento 2 puntos hacia la derecha. 1 y 2. Ahí coloco un alfiler. Y de aquí hacia la izquierda 2 puntos. 1, 2 y aquí coloco el siguiente. Avanzo un punto más y subo una fila. Un punto y subo una fila. Y lo mismo del otro lado. Avanzo un punto y subo una fila. Y esas serían las marcas para la boca. Con otro pedacito de hilaza en color negro y un nudo en la punta. Comenzamos. Recuerden que tenemos que tomar una hebra primero para que ahí atore el nudo. Aquí vamos a regresar hasta donde comenzamos. Tomo justo la esquina y aquí termino con un nudo. Tengo cuidado de no tensar demasiado para que la boca no pierda su forma. Entro por el mismo orificio y salgo por cualquier otro punto. Ahora, para colocar las mejillas, esta hebra que es la del anillo mágico, solamente la voy a recortar un poquito. Voy a tomar en cuenta la última línea donde está la boca. Me voy a separar un punto de la boca y una línea arriba. Ese va a ser el lugar. Una vez que ya pasamos por todos los puntos, aquí en la parte de abajo
Voy a anudar. Tenso fuerte. Y ya el resto lo pierdo por dentro del mismo tejido. Corto a ras. Lo mismo haré con la otra mejilla. Ahora, para colocar el sombrero, recordamos que dejamos esta hebra bastante larga, porque con esta vamos a coser a la cabeza. Aquí le vamos a meter el pedacito de plástico que habíamos recortado. Colocamos la parte de la unión hacia atrás. Esta parte ya dependerá de cómo lo quieran poner ustedes, si el sombrero lo quieren poner derecho, hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo lo coloco hacia la izquierda, ligeramente de ladito. Si así ya es como me gusta, puedo ayudarme de unos alfileres para que ya no se mueva de lugar. Ahora, para poder coser, recordamos que en esta parte tenemos todas estas hebras que están por fuera, que fueron las del punto delantero que hicimos. De esas hebras nos vamos a agarrar para poder coser. No es necesario agarrar todos los puntos, solamente para evitar que se mueva. Por ejemplo, puedo saltarme un punto y en el que sigue puedo coser. Tenso un poquito para que no esté suelto el punto que estoy dando. Y así me voy a ir todo alrededor. Antes de terminar de cerrar, aquí voy a dejar un pequeño espacio para poder rellenar la parte alta del sombrero. Y ya una vez que está firme, no debe quedar muy saturado tampoco, porque si no el sombrero pierde su forma. Ya que está firme, entonces continúo hasta poder cerrar. Una vez que ya terminé, voy a tomar el punto en el que inicié y cierro con un nudo. Tenso fuerte, meto la aguja ahí mismo y pierdo por dentro del mismo tejido. Y cierro. Corto a ras. Ahora, para colocar el moño o el corbatín, voy a contar de la boca 4 filas hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Y justo aquí es donde voy a colocar el moño. Uno, 2, 3 y 4. Justo ahí en la orillita.
Una vez que ya lo aseguramos, voy a hacer un nudo por la parte de abajo. Voy a hacer un nudo más únicamente para que quede bien fijo. Y pierdo por dentro del mismo tejido. Ahora, para poder colgarlo ya dependerá de con qué material lo quieran hacer o con qué color lo quieran hacer. Yo voy a ocupar la hilaza en color negro y le voy a hacer un cordón. Primero, como puse el sombrero de lado, con el mismo ganchillo voy a encontrar el punto en el que al momento de levantarlo esté derecho. Así que la cara esté derecha. Que no se vaya tan atrás, ni tan adelante o tan de lado. Y ya que encuentre el punto, entonces es ahí en donde voy a colocar el cordón. Aquí voy a hacer 46 cadenas. Una vez que ya tengo todas las cadenas, voy a bajar justo al mismo punto donde empecé. Hago un punto deslizado y aquí puedo cortar. Con estas dos hebras que me quedan, hago un par de nudos. Y ya con el mismo gancho o con una aguja puedo perder estos sobrantes. El cordón lo pueden hacer tan corto o tan largo como ustedes quieran. Y es así como hemos terminado a nuestro muñequito de nieve. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a la página si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que veas los avisos de cuando haya un video nuevo. Felices fiestas y nos vemos en la siguiente.